Bendiciones, mi hermano. La paz esté en nuestros corazones. La reflexión del día de hoy la vamos a tomar del Evangelio según San Mateo, capítulo 27, versículo 3 y siguiente. Dice: entonces Judas, el que lo entregó, viendo que había sido condenado, fue acosado por el remordimiento y devolvió las 30 monedas de plata a los sumos sacerdotes y a los ancianos, diciendo: pequé entregando sangre inocente. Ellos dijeron: ¿a nosotros qué? Tú verás. Él tiró las monedas en el santuario, después se retiró y fue y se ahorcó. Lectura tomada del Evangelio según San Mateo, capítulo 27, versículo 3 y siguiente. Todos sabemos muy bien esta historia. El espectáculo cinematográfico nos los ha ilustrado de cierta manera. Nos ha mostrado que Judas ha traicionado a Jesús, y ahorita acabamos de vivir la Semana Santa y escuchamos en algunas lecturas a través del Viernes Santo, del Jueves Santo, incluso del Domingo de Ramos, este tipo de lecturas donde se hace referencia a este discípulo que había sido escogido por Dios, pero que en una acción errónea se da cuenta que la embarra, entra en remordimiento, se arrepiente, pero sin embargo su decisión final no fue tan beneficiosa para él, porque sabemos que ha terminado con su vida, se ha suicidado. Y aunque poco se habla de Judas, aunque poco se hace referencia de Judas, porque fue un apóstol que no brilló mucho, en realidad hay mucho que hablar de él. En realidad, hoy en día, Judas es quizás uno de los discípulos que influye de una manera controversial en muchos de nosotros. ¿Por qué? ¿Cómo así? Si nadie hace referencia a Judas, ¿quién se acerca a Jesús con el ánimo de traicionarlo? Quizás ese no es tu ánimo inicial, pero al final de cuentas, todos hacemos eso que Judas reconoció: pecó. Al final de cuentas, no es que vayamos por ahí entregando a Jesús, no es que por ahí vayamos negándolo, pero cuando preferimos el mal antes que el bien, también estamos entregando a Jesús. Pero cuando preferimos mentir antes que la verdad, robar antes que ser honesto, también estamos siendo en parte como Judas. Sí, Judas fue un discípulo como cualquiera. Fue un discípulo escogido por Dios porque tenía dones y talentos, así como tú y como yo tenemos dones y talentos. Tenía algo en particular. Jesucristo vio en él algo que lo caracterizaba, que hacía que sobresaliera sobre esa multitud que lo seguía, y lo escoge. Tú también tienes algo que te hace brillar con luz propia. Tú también tienes algo que te hace sobresalir por los que te rodean, algo en lo que te caracterizas, algo en lo que te destaca. Y ahí estaba Judas, escuchando a Jesús hablando del reino de los cielos, viendo a Jesús cómo sanaba enfermos, cómo liberaba endemoniados, cómo limpiaba leprosos, cómo también había resucitado a Lázaro, cómo había multiplicado los panes y los peces. En fin, había visto hecho a Jesús una cantidad innumerable de milagros, y Judas estaba ahí. Simplemente la embarró. Simplemente se dio cuenta que se había equivocado. Dice la palabra que sintió remordimiento, como tú y yo en muchas ocasiones cuando nos damos cuenta que la hemos embarrado con Dios y con nuestros seres queridos. Sentimos ese remordimiento y pedimos perdón y buscamos la reconciliación. Eso es normal. Judas también buscó la manera de rehacer eso que había hecho. Devolvió el dinero, pero no encontró una voz de apoyo. No encontró a alguien que lo animara a seguir. Muchas veces en nuestra vida, cuando la hemos embarrado, no hemos encontrado a la persona que nos ha puesto la mano en el hombro y nos ha dicho: ánimo,
hay que seguir adelante. Seguimos aquí, hay chance. Muchas veces en nuestra vida, cuando la hemos embarrado y como dicen por ahí, hemos tocado fondo, no hemos visto a nadie que ha estado extendiendo la mano para ayudarnos. De ese momento de debilidad, de ese momento de fragilidad de Judas, el demonio supo aprovecharse. El demonio supo hacer su plan de tal manera que Judas no vio otra solución a esa embarrada que hubo, a ese pecado, que simplemente quitarse la vida, suicidarse, acabar con su existencia. Si es, tú y yo sabemos bien eso. Conocemos a la perfección cómo termina esta historia. Y a veces nos hemos sentado en la silla del juez y hemos señalado, juzgado y condenado a Judas sin antes colocarnos a pensar que tú y yo muchas veces hemos estado en la situación de Judas. Es decir, muchas veces tú y yo hemos sido asaltados por parte del demonio con pensamientos de suicidio. En muchas ocasiones hemos tenido conatos de suicidio. ¿Qué es un conato? El inicio de un gran incendio. En muchas ocasiones, en nuestro pensamiento, en la loca de la casa, ha llegado inicios de suicidio. ¿Cómo? No, jamás. ¿Cómo? Sencillamente cuando decimos, todos están bien sin mí. Sencillamente cuando pensamos que es mejor que yo me vaya y que los deje. Sencillamente cuando pensamos, nunca hago nada bien. Todo me sale mal. ¿Sí? Yo ando como salao, pensarán algunos. De esos pequeños pensamientos, el demonio se vale para ir sembrando en nuestro corazón y en nuestra mente la semilla del suicidio. Así es tan imperceptible, pero ahí está. Pensamientos tan diminutos terminan convirtiéndose en funestas decisiones. Nadie en esta vida se escapa de un pensamiento que haga que menosprecie su autoestima. Dicen muchos que viven con la autoestima baja. En esa autoestima baja abundan esos pequeños pensamientos que poco a poco, que grano a grano, inclinan la balanza hacia una decisión tan funesta como es el suicidio. Es fácil colocarse en la silla del juez y decir que el vecino se ha quitado la vida porque es un cobarde, porque no vio soluciones para pagar sus deudas. Es fácil sentarse en la silla del juez y criticar a aquel que de alguna manera no encontró otra salida a su dificultad, a su adversidad, que quitarse la vida. Es fácil sentarse en la silla del juez, pero qué tan difícil es colocarse en la piel del otro. Y qué tan complicado es asumir que por más triste que sea y funesta que parezca, también nosotros hemos tenido inicios de pensamientos de suicidio, que gracias a la misericordia de Dios no han terminado en nada, que simplemente ha sido un inicio, pero se ha apagado con la voluntad de Dios. Pero en muchas personas que nos rodean, se ha venido sembrando semilla a semilla esa idea tan catastrófica para él y para la familia que lo rodea. Para esa persona que decide terminar con su vida y para sus seres amados. Judas, aunque casi que parece nula su participación en el proceso de salvación que Cristo tenía para ti y para mí, nos enseña que en los momentos de mayor debilidad, el demonio siempre ha sabido aprovecharse para sembrar una semilla que al final de cuentas termina en una decisión funesta. El suicidio, queridos hermanos,
está a la vuelta de la esquina de muchos de nosotros, esperando a que paso a paso nos acerquemos a ellos. Hay familiares que, sin darse cuenta, están cada vez más cerca de ese abismo. Hay personas que nos rodean, sea compañeros de trabajo, sea compañeros de estudio o vecinos, que día a día se acercan aún más a tomar esa funesta decisión. No nos sentemos en la silla del juez cuando nos enteremos que un vecino, que un familiar, que un compañero de trabajo tomó dicha decisión. Pensemos más bien en qué hicimos nosotros o qué dejamos de hacer nosotros para que esa persona que conocemos no tomase esa decisión. Somos nosotros portadores de buenas ideas, de buenas costumbres, de ideas motivadoras para que en vez de impulsar a esa persona que conocemos cada día más al suicidio, lo estemos jalando cada día más para que se aleje de ese abismo. Judas nos enseña a que en el momento de mayor debilidad, el demonio sabe aprovecharse. Y que en algún momento de nuestra vida, todos hemos tenido pequeñas ideas de suicidio. Cuando pensamos, yo no valgo nada, nada me sale bien, estoy salado, todo lo que hago se me daña, mis familiares estarían mejor sin mí, nadie me quiere, nadie me valora. Pequeñas ideas como esta y aún más que nos deambulan por la mente, por la imaginación, crean una funesta decisión como la que es el suicidio. Hay que prestar atención a los que nos rodean y hay que prestarle atención a esas pequeñas ideas que nos saltan en la mente, que son sembradas por el demonio para no terminar como Judas. Así es, querido hermano, hoy simplemente el Señor ha estado grande con nosotros, el Señor ha estado maravilloso con nosotros, porque esta palabra hoy llega como una gran atalaya para avisarnos, para que estemos pendientes y nuestro pie no caiga, sino que estemos firmes en el Señor. Espero que esta Semana Santa que ha pasado te haya servido para encontrarte con Dios y con tus seres queridos. Te haya servido para compartir tiempo con Dios y con las personas que te rodean. Recargaste actividad, recargaste baterías. Maravilloso. Mi hermano, levántate, porque hoy es un día grande. Maquíllate, hermosa, colóquense la mejor pinta, échense la mejor colonia, porque hoy es un día bendecido por Dios.